afirma que no se hallaron restos de ningún arma química en la ciudad de siria de Duma y que todas las afirmaciones sobre un supuesto ataque de este tipo buscan socavar la reconciliación en el país árabe. Al mismo tiempo, desde Damasco señalan que el país se reserva el derecho a defender su territorio de cualquier modo posible. Es la advertencia del Ministerio de Exteriores de la República Árabe después de que aviones israelíes atacaran a una base suya, dejando varios muertos y heridos. Estamos con Tyron Lino y toda la información. ¿Qué tal, Tyron? Hola, ¿qué tal, Diana? Bueno, comencemos con estas situaciones de denuncias que a veces hay y aparecen en todo el conflicto sirio durante todos estos años sobre la utilización de armas químicas. En este caso, ¿cómo se dio? Bueno, y que cabe recalcar, en más de una ocasión se han generado estas denuncias sin ningún tipo de evidencia que las sustente o que las manifieste como algo concreto, y por ende, ante estas más recientes sobre el supuesto ataque con armas químicas, el Ministerio de Defensa de Rusia ya ha enviado a militares, ¿verdad? Y ellos han recorrido la zona para evidenciar, ir identificando, recogiendo indicios, como se llama en el tema de investigaciones, algo que evidencie la utilización de este tipo de agentes nerviosos, pero ellos no han encontrado ni tóxicos, ni tampoco encontraron ningún tipo de paciente afectado. Los revisaron a la mayoría y bueno, esto es lo que han podido determinar, de los más recientes que se ha podido conocer. Al momento también el Ministerio de Defensa rusa se ha manifestado diciendo que esto en sí, este tipo de acusaciones, es un intento de socavar la reconciliación en Siria y todo el arduo y duro trabajo que se hace para que esta nación árabe vuelva a la paz. Escuchemos por parte del Ministerio de Defensa de Rusia. El 9 de abril, un grupo del Centro para la Reconciliación de las Partes en Siria, que incluía expertos en protección radiológica, química y biológica, realizó una inspección en la ciudad siria de Duma, donde supuestamente se habían utilizado armas químicas. Los resultados de la inspección mostraron la ausencia de rastro alguno del uso de sustancias tóxicas. Los médicos militares rusos visitaron el hospital de la urbe, donde no detectaron que los pacientes tuvieran indicios de intoxicación química. Diana, hay uno de los promotores, o por decir así, uno de los organismos que ha generado este tipo de denuncias a través de lo que ellos llaman videos in situ de este tipo de ataques, pero en realidad son imágenes no verificadas, no solo de esta situación, sino de otras que se han generado en todo este largo conflicto, y nos referimos a estos videos de cascos blancos, donde ellos hablan de afectaciones a las vías respiratorias de niños, así lo manifiestan sus videos, pero a la larga lo que ellos también dicen no se concreta con ningún tipo de evidencia que lo respalde, por supuesto. Sin embargo, las reacciones siempre se generan por parte de las naciones, al punto que 9 naciones que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han pedido una reunión, una sesión de carácter extraordinaria con el propósito de poner sobre la mesa esta temática. Y mientras tanto, a decir de la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos, a través de una fuente del mismo, ha manifestado que en ese sitio sí se habrían usado un agente nervioso, pero eso por parte de Reuters, que lo señala. Y también aquí cabe destacar lo que han manifestado los médicos, los especialistas quienes se encuentran en esta zona. Bueno, a ellos se les ha consultado si que es cierto han podido atender a pacientes con este tipo de afectaciones. Ellos han dicho que no, e incluso ciertos especialistas hablan que a ellos se los está obligando u orillando para que emitan un criterio que respalde este tipo de acusaciones sin sustento. Vamos a escuchar lo que ellos dicen. El 13 de enero del 2018 a las 6 de la mañana aparecieron informes sobre un ataque con uso de sustancias tóxicas. Acabaron 6 personas en urgencias. El examen que les hicimos mostró que no tenían problemas con las vías respiratorias, pero que estaban asustadas. Tomamos medidas para calmarlas. Utilizamos cuentagotas. Nada confirmó el uso de alguna sustancia nociva. Es imposible afirmarlo, incluso con base en los análisis de sangre o de su ropa. Durante mi trabajo en un hospital en los suburbios de Damasco, estuve en una ambulancia, especializándome en cuidados intensivos. Vi un montón de cosas cuando era necesaria una ambulancia. Durante mi estancia allí hubo 3 casos, el 13 de enero del 2018, el 22 de enero del 2018 y el 25 de febrero del 2018. En esos días se había acudido allí por sensaciones de asfixia y por problemas respiratorios. En el curso de los exámenes médicos no se encontraron secreciones. Estas personas tenían indicios de pánico, miedo, pero no de las consecuencias del uso de sustancias tóxicas. Soy médico, me llamo Yasser Abdelmajid, trabajo en un hospital especializado en la ciudad de Duma desde 2000.
2015. Me encuentro en la ciudad desde el comienzo de los acontecimientos. Me dedico a prestar asistencia a civiles. Ayer me exigieron para que yo diga en un testimonio que la población civil había sido atacada con sustancias venenosas. Pero francamente no vi nada de eso. No hemos tratado a afectados por el uso de agentes químicos. También antes se nos había exigido constantemente que reconociéramos que se llevó a cabo una ofensiva con utilización de sustancias tóxicas. Así los radicales buscaban obtener aún más apoyo y simpatía de los opositores al régimen sirio. Gracias a Alá la guerra va acabando. Los testimonios son contundentes, sí. Pero a todo esto, ¿qué ha manifestado el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump? Bueno, él ha dicho a través de su siempre escogida y favorita cuenta de Twitter, donde él se pronuncia que el presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Al-Assad, un criterio, un sinónimo que en verdad quita las palabras, porque no es propio un jefe de Estado y tampoco es propio dentro de una situación como esta, que a la larga lo que la termina es avivando. Además, se ha conocido que Donald Trump ha pedido una investigación in situ por parte de sus militares con el propósito de obtener algún tipo de información antes de emitir alguna decisión en cuanto a futuras acciones por parte de Washington. Militares que están en terreno sirio sin el aval del propio gobierno. A la larga lo que da a entender es eso, que hasta ellos están intentando obtener indicios, pero esta situación en realidad no es nueva. Ya el gobierno de Rusia en más de una ocasión también lo ha alertado, ha dicho de estos intentos de ir creando escenarios que generen este tipo de acusaciones, que vayan alimentando la polémica. Es lo que decía el presidente Vladimir Putin en una fecha pasada. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 10 de marzo, hablaba que ellos habían recibido información que los radicales en Ghouta Oriental planeaban simular un ataque químico. En fin, es evidente, no son declaraciones ni posturas de ahora, son ya de meses atrás, donde ellos venían diciendo, de semanas atrás, donde ellos venían diciendo, hey, alerta, puede pasar esto, por supuesto. Y mientras tanto, mientras vemos que todo esto se genera, es importante también ver que todo esto a la larga, como te decía, no tiene ningún sustento. Bueno, hay que evaluar en esto también otro de los puntos que se dieron en Siria, que se conoció el ataque con misiles a una base militar en Homs, en la que hay que tener en cuenta también cómo se sucedieron y a quiénes apuntan Rusia y Siria. Una extraña coincidencia, ¿verdad? Claro. Mientras el fin de semana se hablaba de un supuesto ataque con sustancias químicas, agentes nerviosos, lo que sí es concreto es lo que se ha generado recientemente, es decir, el ataque a una base militar siria. Se conoce que así se ha concretado por parte de casas de Israel, del ejército de Israel, de la Fuerza Aérea de Israel. Lo han realizado en realidad no sobrevolando el espacio aéreo sirio, sino desde el territorio del Líbano. Sí, correcto. A la base militar siria de T4. Se conoce que han lanzado hasta 8 misiles, 5 de ellos fueron destruidos, pero 3 alcanzaron estas instalaciones militares. Circula un video que se ha hecho viral donde se puede registrar un ataque nocturno, ¿verdad? Donde se puede presenciar también el bombardeo. Y mientras tanto, en esta base militar T4, base militar siria, ¿verdad? Ahí lo que se ha conocido es que varias personas habrían fallecido, no se conocen a detalles. Lo que sí ha trascendido es que 4 ciudadanos iraníes habrían perdido la vida en este bombardeo, y todo mientras también hay medios quienes, si bien es cierto, confirman esta acción, este ataque. Ciertos medios que titulan: los rebeldes islamitas atacan al ejército sirio en el norte de Homs tras el fracaso de las negociaciones de paz, pero no hablan quién ha sido, más bien lo endilgan a los rebeldes islamitas. Mientras tanto, ¿qué hay de las reacciones también de naciones sobre este hecho específico? Es el caso de Siria, que ha dicho que es una respuesta a los éxitos del ejército sirio en la lucha antiterrorista en Ghouta Oriental. Rusia también se ha pronunciado sobre esta situación, ha manifestado que el ataque fue perpetrado por aviones israelíes. Y finalmente Irán, también ellos han corroborado esta situación en la que es una violación a la soberanía siria. Es más que evidente, no hay excusa, pues al menos así se registra, a pesar de que el mismo Ministerio de Defensa de Israel al momento no se ha pronunciado al respecto. Bueno, el silencio a veces también es una respuesta. Muchas gracias, Tyron, por la información. Desde la capital colombiana, Bogotá, los magistrados venezolanos del llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio decretaron que hay razones para abrir un juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su presunta relación con el caso de corrupción Odebrecht. Eric Ortega Sanoja nos resume el polémico pleno y explica las repercusiones que tendría en el país bolivariano.
Para entender todo esto hay que hacer un poco de memoria. Recordemos, el año pasado, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, y que fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, decidió desconocer a todos los magistrados del máximo ente judicial que fueron escogidos en el año 2015. Así iniciaron un proceso que, según el gobierno de Venezuela, se habría hecho de espaldas a la Constitución. Escogieron nada más y nada menos que a los miembros de un Tribunal Supremo paralelo, todos afines a los partidos de oposición y que tienen su sede en Washington, ya que la mayoría huyó a los Estados Unidos. El martes pasado, todas estas personas viajaron a Colombia. Allí se instalaron en la sede del Congreso para hacer una sesión de este supuesto tribunal con la ex fiscal general que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Fue así como Luisa Ortega Díaz acusó al presidente venezolano de haber recibido supuestamente de la empresa brasileña Odebrecht $50 millones para financiar su campaña electoral del año 2013 a cambio de pagarle por unas obras inconclusas. Esta exfiscal es la misma que dirigía el Ministerio Público cuando Leopoldo López fue procesado por los hechos de violencia del 2014, pero también es la misma que fue acusada de favorecer a la oposición el año pasado durante los sangrientos hechos que se produjeron aquí en Venezuela y con los cuales la oposición decía iba a lograr deponer al presidente Nicolás Maduro. Ahora, en fin, este lunes, este grupo de abogados reunidos en Colombia dijo que hay méritos para enjuiciar a Maduro por el supuesto delito de corrupción propia. También solicitan a la Asamblea Nacional determinar si se debe continuar con un juicio. Además, pretenden ordenarle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a otros cuerpos del Estado que detengan al presidente. Y por último, le piden a la Interpol que levante una alerta roja para la supuesta captura puertas afuera de Venezuela. Por último, van a notificar a la ONU, a la OEA, a la Unión Europea y a los cancilleres del llamado Grupo de Lima de todo esto. Aquí en Venezuela, más allá de los dirigentes opositores, nada de esto tiene gran repercusión. La gente está en la calle, los niños en las escuelas, la gente trabajando, por lo que parece que todas estas acciones son más para la comunidad internacional, puertas afuera, que para una reacción a lo interno.